Bienvenidos estudiantes de Educación Media Superior del bloque 2, donde vamos a estar estudiando en la materia de Física 2 lo que es calor y temperatura. Vamos a identificar diferencias entre estos términos. Sean todos bienvenidos, les presento los objetos de aprendizaje para esta sesión síncrona. Vamos a ver una introducción, vamos a ver el concepto de temperatura, las escalas de temperatura, el calor y la transferencia de calor. Bueno, como introducción, en este bloque vamos a estudiar los conceptos de temperatura, calor y las escalas de temperatura que son más usuales para este nivel, así como las unidades de medidas, los fenómenos de dilatación que sufren los cuerpos y también cómo propagamos el calor. Vamos a analizar y resolver algunos problemas relacionados con estos temas. Vamos también a ver la relación que tiene el movimiento de las moléculas con la temperatura, para que ustedes puedan valorar la importancia de medirla con precisión, además de conocer los efectos del calor sobre un cuerpo con base a sus características. Vamos también a realizar algunos ejercicios físicos donde nuestro cuerpo va a aumentar temperatura si sentimos calor o no, y a medida de que se realizan más ejercicios, vamos a ver cuáles son los efectos que tiene el calor sobre el cuerpo y qué cambios podemos observar cuando tenemos mucho calor. Como definición vamos a ver que la temperatura es una magnitud física que nos indica qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo o una sustancia. Esto quiere decir que para que nosotros podamos identificar qué tan caliente o qué tan frío está un objeto, nos vamos a valer del término de la temperatura. Recordemos que este es un parámetro que solo nos va a describir el estado de un sistema. Antiguamente la medición de la temperatura se llevaba a cabo a partir del tacto, pero este método no era tan confiable debido a que dependía de la percepción de cada persona, así que con el tiempo se diseñaron y construyeron dispositivos los cuales son llamados termómetros y que en la actualidad los tenemos muy a la mano. Recordemos que el termómetro es un instrumento de cristal que contiene mercurio en su interior y se utiliza para medir temperaturas. Actualmente ya tenemos termómetros digitales que dan una medición más precisa. Como nota curiosa, recuerden que el primero en construir el termómetro fue Galileo Galilei, el cual se trataba de una columna de agua encerrada en un tubo que se dilataba al aumentar su temperatura y se contraía cuando éste disminuía. Las escalas de temperatura son utilizadas para medirlas en diferentes escalas o en contextos. La más usual es la Celsius o centígrado, que en 1742 el astrónomo Anders Celsius consideró que el 0 grados centígrados era la referencia para cuando el agua se congelaba, y a 100 grados centígrados sobre el nivel del mar el agua hierve. La distancia entre los dos límites está dividida en 100 partes y cada una corresponde a 1 grado centígrado. Esta escala es la que se utiliza aquí en nuestro país. En Estados Unidos y en Europa se utiliza la escala de Fahrenheit. Esta fue establecida por el holandés alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724, donde para él su punto de referencia o el 0 grados o el punto de congelación es una mezcla con agua y sal, el cual está a 96 grados a la temperatura del cuerpo, y este valor va a variar conforme va aumentando o va disminuyendo. Fahrenheit hizo una escala, o más bien unos intervalos de 180 partes iguales, y a su vez el intervalo de 32 que corresponde a la temperatura a la que el hielo se derrite, es decir, a 212 grados. La temperatura de ebullición del agua en estas dos escalas, se conocen como temperaturas relativas, debido a que contienen valores positivos y negativos. La relación entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit es los grados centígrados sobre 100 va a ser igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 180. Para conversiones de temperatura, las escalas mencionadas se utilizan las siguientes ecuaciones con mayor frecuencia, que aquí las mostramos. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a hacer una transformación de temperatura. En el ejemplo 1 nos dice que si la temperatura del interior de una casa es de 10 grados centígrados, ¿cuál será la temperatura en la escala Fahrenheit?
Como datos tenemos la temperatura 10 grados centígrados y lo que vamos a realizar es hacer la transformación de centígrados a Fahrenheit y vamos a utilizar la fórmula de grados Fahrenheit es igual a 9/5 grados centígrados más 32. Algunos autores 9/5 lo trabajan como 1.8 y lo multiplican por grados centígrados y le suman 32. Aquí tenemos la sustitución de datos, 9/5 por 10 más 32. Al realizar las operaciones obtenemos que la escala fue de 50 grados Fahrenheit. En el ejemplo número 2 tenemos que la temperatura en verano en la ciudad de Monterrey ha llegado a alcanzar hasta los 110 grados Fahrenheit. Vamos a expresar esta escala en grados Celsius. Tenemos como datos la temperatura 110 grados Fahrenheit. La incógnita es que los vamos a transformar de Fahrenheit a Celsius y tenemos la fórmula que nos dice que grados centígrados es igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32. Esto va a ser igual al sustituir los datos 5 novenos por la diferencia de 110 menos 32. Al realizar estas operaciones obtenemos que la temperatura es de 43.33 grados Celsius. La escala Kelvin es la escala que es preferida por los científicos y es aceptada en el Sistema Internacional de Unidades. Esta escala fue creada en 1848 por el físico inglés William Thomson o Lord Kelvin, la cual se constituye en base a la energía y no toma como referencia la ebullición o la congelación del agua. El número 0 se asocia a la temperatura más baja posible y se liga con el estado en el que una sustancia no tiene absolutamente nada de energía cinética, es decir, está en el cero absoluto. Como la energía cinética no puede ser negativa, esta escala no tiene números negativos. Las unidades de la escala Kelvin son las mismas equivalencias que las unidades de escala Celsius y se simboliza por la letra K. La temperatura de fusión del hielo es de 273.15, de tal forma que a 0 grados Kelvin corresponde a menos 273.15. La relación entre la escala Celsius y la escala Kelvin es Kelvin va a ser igual a grados Celsius más 273 o grados Celsius es igual a Kelvin menos 273. Vamos a ver un ejemplo de transformación de temperatura de grados centígrados a Kelvin. Normalmente la temperatura del cuerpo es aproximadamente de 37 grados. La vamos a expresar en la escala Kelvin. Como datos tenemos 37 grados centígrados y temperatura en Kelvin. Esto va a ser igual a grados Celsius más 273. Vamos a sustituir, va a ser 37 más 273 y vamos a obtener una temperatura de 310 grados Kelvin. Otro ejemplo es el punto de fusión de aluminio, es aproximadamente de 933 grados Kelvin. ¿Cuál será el valor en grados centígrados o Celsius? Bueno, los datos que tenemos es temperatura de 933 Kelvin, vamos a transformarlo a centígrados y la fórmula para transformación es los grados Kelvin menos 273. Esto, al sustituir los datos, vamos a tener que 933 menos 273, la temperatura en escala Celsius es de 660 grados centígrados. Otra escala también, la cual se utiliza, es la escala Rankine, que fue inventada por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859. Y esta la define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto. Y esta escala tampoco se introduce valores negativos de temperatura, por lo que ambas se consideran escalas de temperatura absoluta. La relación entre la escala Rankine y la escala Fahrenheit es grados Rankine igual a grados Fahrenheit más 460. La temperatura, vamos a ver en el ejemplo que la temperatura de ebullición del agua es de 212 grados Fahrenheit. ¿Cuál va a ser la temperatura en la escala Rankine? Bueno, como datos tenemos que temperatura, tenemos 212 grados Fahrenheit y vamos a transformar la Rankine con la fórmula que tenemos que es de grados Rankine, va a ser igual a grados Fahrenheit más 460. Vamos a hacer la suma de 212 más 460. Al realizar esta operación vamos a obtener que la temperatura es de 672 grados Rankine.
¿Qué es el calor? En muchas ocasiones sentimos que está haciendo demasiado calor y pensamos que deberíamos ir a nadar o a comprarnos un helado. Pero realmente sabemos qué es el calor. Cuando dos cuerpos que están a diferentes temperaturas y se ponen en contacto entre sí, existe una transferencia de energía de un objeto más caliente a otro más frío, y a la inversa, hasta alcanzar un equilibrio que se produce cuando ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Se transfiere de tal forma que después de cierto tiempo va a alcanzar la misma temperatura, y a esto lo conocemos como equilibrio térmico. Vamos a definir el calor. El calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a que hay una diferencia de temperaturas entre ambos. El calor involucra una transferencia de energía interna de un lugar a otro. La energía, la cual está definida como es la energía asociada con los átomos y moléculas del cuerpo. La energía incluye a la energía cinética y potencial, movimientos asociados de traslación, rotación y vibración que se van a presentar de manera aleatoria en las partículas que forman al cuerpo, y a cualquier energía potencial que va a generar enlaces manteniendo a las partículas unidas. Las unidades de calor en el sistema internacional vamos a estar trabajando el joule y en el sexagesimal a los ergios. Sin embargo, las unidades que se suelen utilizar son las calorías, kilocalorías, las cuales están definidas por esta abreviatura. Algunas equivalencias del calor de las unidades que mencionamos: tenemos que una caloría equivale a 4.18 joules, una kilocaloría es 41.800 joules y una kilocaloría es igual a 1000 calorías. La transferencia de calor entre los cuerpos se puede realizar de tres formas diferentes. Como primera instancia tenemos a la conducción, que es el proceso mediante el cual el calor se transfiere directamente a través de un material sin ningún movimiento neto del material. Por ejemplo, si nosotros acercamos una varilla de metal a una flama, el calor de la flama que se emite se va a conducir a través del metal, y pues nos va a conducir a nuestra mano. Es como cuando nosotros utilizamos una sartén. Si no tenemos precaución y este sartén no tiene un mango de protección, bueno, pues a final de cuentas el calor se va a transferir por ese mango y nos podemos quemar. Otra forma de transferencia de calor es la radiación. La radiación es un proceso por el que los cuerpos emiten energías que pueden propagarse en el vacío. La energía radiante que se transporta mediante las ondas electromagnéticas la podemos obtener, por ejemplo, de la radiación del sol, así como también la radiación que podemos sentir el calor cuando se desprende de un foco encendido, o si lo acercamos en nuestra mano vamos a sentir el calor. Otra forma de transferencia es la convección. Este proceso es por el cual el calor se va a transferir a través de un fluido en movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos a calentar un recipiente de agua, al calentarse en la parte inferior se dilata y va a disminuir su densidad, por lo que el agua caliente va a ascender a la parte superior, y de esa forma va a estar transportando el calor de la parte inferior a la parte superior. Van a generar movimientos internos entre las partículas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo podemos transmitir el calor, ya sea por conducción, como tenemos aquí la varilla, por radiación o por convección. Bueno, aquí tenemos una curiosidad donde dice que ¿sabías que el agua apaga el fuego porque absorbe el calor? Para que exista fuego se necesitan tres elementos: el combustible, el oxígeno y calor. Si uno de estos desaparece, el fuego se extinguirá. El agua absorbe el calor para pasar de un estado líquido al gaseoso, y por esta acción es que el fuego se apaga. Bien, con esto terminamos nuestra primeros temas que vamos a estar estudiando en lo que es calor y temperatura. Les comparto las referencias. Cualquier duda, pues la atendemos en clase. Les agradezco la atención y les deseo que tengan un excelente día.